El título del mensaje de hoy es Creí por lo cual hablé. ¿Cómo se llama el mensaje? Amén. Señor, te pido que nos ilumines con tu palabra hoy y que tu presencia esté en nosotros, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Todos juntos, 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nuevamente, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Tome asiento. Aleluya. Aquí hay algo bien interesante que Dios revela al apóstol Pablo. Dice la Escritura, ¿no? Que Dios le revela algo al apóstol Pablo. Dice, el mismo espíritu de fe. Wow. O sea, ¿qué tenemos que tener? El mismo espíritu de fe. ¿Por qué dice el mismo espíritu de fe? Porque este texto que tú estás leyendo aquí es un Salmos. Ese texto que dice, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual hablamos, es un Salmos. ¿Y a quién le reveló Dios los Salmos? A David. O sea, ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo me uno al mismo espíritu de fe que tenía David. Y hoy Dios te dice a ti en el Espíritu Santo y me dice a mí que tú tienes que unirte al mismo espíritu de fe que tenía Pablo y que tenía David. Pero tengo que unirme. O sea, ¿qué es unirme? Tengo que pegarme. Tengo que adherirme. Pero ¿cuál es el problema tuyo y mío? Que muchas circunstancias que nos vienen, nos alejamos de ese espíritu de fe. Ahora, ese espíritu de fe lo provoca el Espíritu Santo. Pero es un espíritu que tú tienes que dejarlo, aleluya, que te tome control. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo opuesto a la fe? La incredulidad, la duda. Entonces estamos 2 Corintios 4:13. ¿Qué quiere decir? El Señor nos habla de que tenemos que tener, ¿qué cosa dice? El mismo espíritu. ¿El mismo espíritu de qué? De fe. ¿Dónde está dice, creí por lo cual hablé? ¿Dónde se encuentra ese texto? Que el apóstol Pablo lo está citando en 2 Corintios 4:13. ¿Dónde está? En los Salmos. ¿Qué Salmo? 116:10. Apúntelo nomás. Entonces Pablo dice, creí por lo cual hablé, dice, ¿no? Pero para poder entender tengo que unirme al mismo espíritu de fe. Conforme está, ¿qué dice? Conforme está, ¿qué? Escrito. Diga, conforme está escrito. ¿Quién decía conforme está escrito? No, acá dice Pablo, pero ¿quién más decía? Ya David, pero ¿quién más decía? Cuando fue tentado, cuando venía el diablo, decía, escrito está, conforme está escrito, Jesucristo. Pablo dice en 2 Corintios 4:3, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme está escrito. O sea, que para que yo, aleluya, pueda hacer que eso que está escrito se haga una realidad, ¿qué tengo que tener? El espíritu de fe. Este texto, como le dije, estaba escrito ya en el Salmo 116:10. El Espíritu Santo, ¿a quién le reveló ese texto? En el Salmo 116:10. A David. O sea, primero el Espíritu Santo le reveló a David. Y luego por el Espíritu, Pablo lee el Salmo y el Espíritu Santo le revela, mira, yo a David le revelé algo. ¿Y qué le revelé a David? Conforme creyó él habló. Y aquí dice en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual
hablamos. ¿Pero qué tengo que tener para hacer esto? El espíritu de fe. Tú y yo no nos podemos, aleluya, unir a lo que está en esta palabra si no dejo que el espíritu de fe invada mi vida. Y dice nuevamente, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, por lo cual, dice, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Entonces está aquí diciendo algo importante, el poder de la declaración. ¿Por qué David venció a Goliat? Por el poder de la declaración. Porque cuando Goliat vino insultando al pueblo hebreo, todos estaban temblando, desde el rey Saúl hasta el soldado raso. Pero más cuando David escuchó, él no dejó sucumbir las palabras que Goliat decía, sino que él tomó una decisión. Se unió en el espíritu de fe para, ¿qué cosa? Para creer lo que está escrito. Y él declaró, ¿quién es este circunciso filisteo que viene a ofender a los escuadrones de Jehová? Si Jehová me dio poder para vencer al oso y al león, yo también lo venceré a este gigantón. ¿Cuánto me entiende? Porque David se unió al espíritu de fe. Creí por lo cual hablé, dice el apóstol Pablo. Nosotros también, dice, también creemos por lo cual hablamos, declaramos, confesamos, proclamamos la verdad de Dios. Pero ¿qué tenemos que tener? El mismo espíritu de fe. Bien, estamos hablando día de declaración. ¿Qué es una declaración? Una proclamación, confesión, revelación, afirmación. Nuevamente, apunte, declaración, proclamación, confesión, revelación, afirmación. O sea, tú no puedes declarar, no puedes proclamar, no puedes, aleluya, confesar, no puedes, aleluya, hacer eso si no hay revelación, porque la declaración es en base a una revelación. El 2 Corintios 4:13 se le reveló al apóstol Pablo el poder de la declaración. Pero esa revelación ya estaba desde antes con David. ¿Por qué? Porque David había recibido por el Espíritu Santo que hay un poder en la declaración. Por eso dice el libro de Proverbios, aleluya, que el poder de la vida y la muerte, ¿dónde está? En la lengua. ¿Tú declaras vida o declaras muerte? ¿Sabe por qué vino la vida eterna en ti? Por el poder de la declaración. Declaraste. ¿Qué es declaración? Confesión, proclamación, una afirmación y una revelación. ¿Cuántos confesaron a Jesús como su Señor? Levanten la mano. Eso es una declaración. ¿Y qué operó en ti y en mí? El nuevo nacimiento. O sea, nos llevó de muerte a vida. Por eso dice que el poder de la vida y la muerte, ¿dónde está? En la lengua, o sea, en la declaración, en la confesión. Por eso que Dios está queriendo cambiar nuestro sistema de pensamientos en la declaración. Wow. Una cosa es que la palabra de Dios venga a mí y otra cosa es que yo crea esa palabra dentro de mí. Nuevamente, una cosa es que la palabra de Dios venga a mí y otra cosa es que yo crea esa palabra dentro de mí. Hoy yo les estoy declarando cosas y está bien, pero otra cosa es que tú creas en esa palabra de Dios que está queriendo entrar en ti. Es por eso que muchos no creen. Es por eso que muchos no crecen. Es por eso que muchos no avanzan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está siendo soltada. Pero
Si tú no la aceptas dentro de ti, mira, Dios es tan respetuoso que no te puede imponer. Pero ¿qué sucede? Simplemente, si tú y yo, cuando viene la palabra, no la acepto, no la recibo, no va a tener ningún fruto. Es como que la semilla viene y tú, cuando viene la semilla, te pones como un corazón de piedra. Pregunto, ¿la semilla va a poderse sembrar en tu corazón? Pero yo puedo poner un corazón de buena tierra. Y cae esa semilla, pregunto, ¿qué va a hacer? Va a producir. Entonces, una cosa es que la palabra de Dios venga a ti y a mí, y otra cosa es que esa misma palabra de Dios yo la crea dentro de mí. Ahora, vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo número 2, versículo 13. ¿Lo tiene? Dice Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibimos, ¿qué cosa? La palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nuevamente, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste. No como qué, como palabra de hombre, no como palabra, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Esa parte, la cual actúa en nosotros los creyentes, en la traducción del lenguaje actual dice, y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. O sea, que había algo en los tesalonicenses, que cuando oyeron al apóstol Pablo que hablaba, no solamente entendieron que la palabra de Dios iba a venir a ellos, sino que ellos entendieron que la palabra de Dios tenía que ser creída dentro de ellos, porque es la única garantía de cambio, porque la iglesia hoy por hoy no es transformada, porque usted y yo muchas veces no cambiamos, porque tú y yo muchas veces estamos estancados y paralizados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está, aleluya, que viene a nosotros, pero muchas veces, aunque es palabra de Dios, piensas que es palabra de hombre. Eso dice el pastor. Eso dice la pastora. Eso dice el líder. Eso dice el hermanito de allá, el hermanito de acá. No. Los tesalonicenses, aleluya, y Pablo, aleluya, dice que daba gracias. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses se unieron al mismo espíritu de fe y dijeron, dijo Pablo, porque la palabra que yo les estaba predicando no la recibieron como palabra de hombre, no la recibieron como palabra de Pablo, aleluya, ni de Bernabé, sino como es en verdad, la recibieron como palabra de Dios, la cual actúa en los que creen, la cual actúa en los que confían, la cual actúa en los que la reciben dentro de su corazón y hacen los que, aleluya, que esa palabra que han confiado les cambie su manera de vivir. Entonces, ese es el meollo del problema. Necesito entender que no me voy a alegrar solamente que la palabra venga a mí, sino que yo voy a creer esa palabra, no como palabra de hombre, sino como es en verdad, es palabra de Dios. Y vamos con Jeremías, porque acá hay algo bien interesante, capítulo 1, versículo 1. Aquí Jeremías revela la humanidad nuestra, que tiene que ser quebrantada y destruida.
porque esa humanidad tuya y mía es la que impide el obrar de Dios. Jeremías 1:1. Y vamos a leer varios versículos ahí. Mire, entonces diga en voz alta, una cosa es que la palabra de Dios venga a mí, y otra cosa es que la palabra de Dios yo la crea dentro de mí. Nuevamente, dígalo en voz alta. Una cosa es que la palabra de Dios venga a mí, y otra cosa es que la palabra de Dios yo la crea dentro de mí. Jeremías 1:1 dice, las palabras de ¿quién dice? De Jeremías. Versículo 2. La palabra de Jehová que vino. La palabra de Jehová que hizo, vino. ¿A quién? A Jeremías. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Nuevamente, una cosa es que la palabra de Dios venga a mí. Y otra cosa que la palabra de Dios yo la crea dentro de mí y entienda que no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Por eso es que hay mucha gente que está sentada ahí. Esa es cuestión del pastor. Yo lo sé. No me interesa. Hermano, esa gente son huesos secos y resecos. Pero hay esperanza aún para los huesos secos y resecos, que se arrepientan y cobrarán vida. Amén. Seguimos. Mire, le vino palabra de Dios a Jeremías. ¿Y qué palabra le vino? Versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Nuevamente, diga antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire, Dios hizo el alfa y el omega aquí. El alfa es el principio. Le dijo antes. El primer antes, ¿qué fue? Que te formase en el vientre. O sea, antes que tú seas concebido. Antes que tu papá y tu mamá, tu papá pusiera la semilla. ¿Cuál es la semilla? El semen, pues. ¿Cuál es la semilla? El semen. Y la vergüenza, no de vergüenza. No, el semen es la semilla. ¿Y qué puso la mujer? El óvulo. Y se unió. ¿Y qué salió? Diga yo. Tú saliste, pues, hermano, tú saliste, aleluya. Antes que se une el espermatozoide con el óvulo, dice, Dios le dijo a Jeremías, antes que se una el espermatozoide de tu papá y el óvulo de tu mamá, yo ¿qué? Te conocí. Y le dijo, antes que tú nacieses, ya te santificaba. Santo. Hermano, esa palabra de Dios le vino ¿a quién? Y mira, entonces ese es el alfa, el principio. Ahora le da el omega, el final. Le dije, y te di por profeta a las naciones. ¿Cuántos se alegrarían por esa palabra? ¿De dónde venía esa palabra? De Dios. Por eso dicen, una cosa es que la palabra venga a mí. Esa palabra vino a Jeremías. Otra cosa, que esa palabra yo la crea dentro de mí. Mira, ¿sabe qué pasó con Jeremías? No creyó esa palabra. Y mira, y vino por la misma boca de Dios. Fue diferente a los de Tesalonicenses. Los de Tesalonicenses, cuando oyeron la palabra que traía el apóstol Pablo, ellos dijeron, ese no es palabra de Pablo, ese no es palabra de hombre, esa es palabra de Dios. En verdad es palabra de Dios. ¿Y qué provocó? Un cambio en su manera de vivir. Entonces, cuando tú no recibes la palabra como palabra de Dios, no va a haber ningún cambio. Solo lo único que puede ser que seas de cambio 90 nada más. Pero de cambio no pasa nada. Agarraba al chino. Pero Dios no quiere que tú seas de cambio 90 ni del chino. Dios quiere que tú seas, aleluya, de su reino. Pero la palabra de Dios
no solo que venga a mí y a ti, sino esa palabra que yo la crea dentro de mí. Entonces mira, y entonces cuando recibió esa palabra gloriosa, ¿sabe qué hizo Jeremías? Y dijo, yo dije, ¿sí? Versículo 6, ¿lo dije? Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque salió primero la negatividad, no sé. Cuando viene Dios dice, no puedo, no creo que me voy a sanar, no creo que voy a pasar esta dificultad, no creo que voy a aprobar el examen, no creo que esto, no creo que lo otro. Hermano, Jeremías no creía la palabra. Por eso, ¿qué quiero decir? Lo importante no es que la palabra de Dios venga a mí y a ti. Lo importante es que la palabra de Dios, yo la crea dentro de mí. Jeremías creyó al Alfa y Omega. Le digo, mira, antes que te formase en el vientre de tu madre, antes que naciese, ya te santifiqué, ahora te doy, ¿qué? Tu fin, tu Omega, tu propósito, profeta a las naciones. No le creyó. Hermano, mira, hoy eso viene Dios a decirte a ti y a mí. Hay una palabra que está viniendo dentro de ti, pero tú, aleluya, nunca vas a poder entender más, no vas a poder ser transformado, no va a haber cambio si no la crees dentro de ti. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, tengo que tener cuidado con esto. Es muy importante. ¿Qué le hizo pecar a Jeremías? No cree, pero ¿cómo no creo? ¿Sí estuvo mudo? Claro, pero ¿qué hizo? Claro, pero ¿qué? ¿Lo hizo con mimos o con qué? Declarándolo. Diga, la declaración. Jeremías declaró, hermano, en una forma negativa. ¿Y qué estaba haciendo eso? Cuando tú comienzas a declarar en forma negativa, estás anulando la palabra profética, la palabra de verdad de Dios que está direccionado a ti. Y la palabra de Dios tiene alfa y tiene omega, o sea, principio y fin. Te lleva al origen y te lleva a tu fin. ¿Qué le pasó a Jeremías? Vaya usted a Proverbios capítulo 6, versículo 2. Te has enlazado con las qué? Te has enlazado con la qué? Con las palabras de tu boca. Y has quedado preso. Nuevamente, te has enlazado y has quedado preso. ¿Qué le hizo pecar a Jeremías? Su boca, su declaración. Entonces, si yo comienzo a declarar duda, incredulidad, quedo atrapado. Queja, en especial. Quedo atrapado, enlazado en los dichos de mi boca. Y si yo comienzo a hablar mal, quedo preso en lo que yo diga. Entonces pregunto, ¿mis palabras tienen poder? Antes, escuche, antes que haya registro público, esas cosas, las casas o los bienes se vendían o se compraban en forma verbal. Iba porque la gente era de palabra. Hoy ahí no hay que confiar en nadie, que te ponga los 5 dedos, la huella y foto encima. Y si lo grabas, mejor.
Antes, con una sola palabra, dice, no, yo quiero vender esto. Usted lo vende. Ya, le doy 20 reses y me vende este terreno. Y perfecto. Palabra. Y cumplían su palabra. Dios mío. ¿Por qué? Porque la palabra es una declaración que tiene poder. O sea, estoy hablando del original, del principio. Y eso es lo que hemos perdido. La murmuración es un pecado terrible que la iglesia de Dios incurre y lo ve inofensivo. Cuando escuchamos de adulterio, de fornicación y de otros pecados sexuales, ¿no? Nos alarmamos, ¿sí o no? Y son pecados terribles. Pero ¿quién se alarma por la murmuración? ¿Cuántos han murmurado en esta semana? Levante la mano. ¿Nadie? Murmuración, escuche, es hablar entre dientes, manifestando queja. Nuevamente, murmuración es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa, hablar mal de alguien a sus espaldas, extenderse un rumor, chismosear, criticar, difamar, calumniar. Eso es murmuración. Te pregunto, ¿cuántos han murmurado en esta semana? Levante la mano. ¿No se ha quejado? ¿Ha hablado a la espalda de otros? A veces pasa y está hablando. ¿Qué estás diciendo? Murmuración. Y es un pecado que lo vemos como algo inofensivo. Pero ese es el peor pecado y más terrible pecado que la iglesia tiene y que yo tengo y que usted tiene, que no es tan inofensivo como lo crees. Porque ese es el pecado que cometió Jeremías. Le dijo, antes que tú fueras concebido, yo ya te conocía. Antes que tú nacieses, yo te santifiqué y te di un omega, un propósito, un fin, para que seas profeta. Y Jeremías, Señor mío, soy niño, Señor. Señor mío, no sé hablar. Murmuración. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6, 1. ¿Lo tiene? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 4, Isaías 6:4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, dice, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo ¿de qué? Y habitando en medio del pueblo que tiene labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El profeta tenía labios inmundos. ¿Y el pueblo? Versículo 6. Y voló hacia mí uno, dice, uno de los serafines, dice, teniendo en su mano un carbón encendido y tomándolo, dice, del altar. ¿En dónde están los carbones encendidos? Diga, en el altar.
¿Qué es el altar? La presencia de Dios, diga, la presencia de Dios. Diga, la presencia de Dios. Con una, dice tenaza, dice, versículo 7, y tocando sobre él, dice, con mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué había en el profeta Isaías? ¿Y qué había en el pueblo? Diga, murmuración. Y cuando llegó a la presencia y vio la gloria de Dios, ¿qué dijo el profeta? Ay de mí, soy muerto. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios, si alguien es murmurador, cae muerto. ¿Pero qué? Pero viene a la iglesia murmurando del esposo, de la esposa, de los no sé quién y no sé cuánto. Ay, Señor, y alaba y salte y todo. Porque no entendemos la dimensión espiritual. Pero se le corrió el velo a Jeremías, tanto a Jeremías, luego Dios le reveló, pero a Isaías, y dijo, Señor, soy muerto. Y el pueblo también. No porque había adulterado, ojo, el pecado adulterio es malo, fornicación es malo, los pecados sexuales es malo. Pero eso hoy nosotros nos alarmamos. Pero ¿quién se alarma porque murmuró? Dice, ay, voy a ser consumido, murmuré, hablé mal de la hermanita, hablé mal de la hermanita, ay, ahora soy consumido. ¿Dice alguien eso? ¿Dice alguien eso? Porque pensamos que es un pecado inofensivo. Nuevamente, ¿qué es murmuración? Hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa, hablar mal de alguien a sus espaldas, extenderse un rumor, chismosear, criticar, difamar, calumniar. Las mamás que cuando van a dejar a su hijo al colegio, ay, que no sé, ay, que mira que Juana la cubana, mira, murmurando. Y las mujeres son tremendas. Ay, mira, ¿viste a Maricucha cómo se vistió? Ese zapato de ese color, ese pantalón de ese color, ¿qué? Y estamos en la presencia, ay, santo es Él, ay, ay, qué unción. El Señor está corriendo el velo a nosotros, porque todos murmuramos, y yo también me he tenido que arrepentir. Y me arrepiento. ¿Por qué? Porque, hermano, quedamos entrelazados por el dicho de nuestra boca, y el diablo sabe. Entonces, Jeremías, el Espíritu Santo le reveló, pero dice que el carbón encendido lo sacó del altar. O sea, ¿en dónde tú y yo nos va a pasar el carbón encendido? En el altar. O sea, si tú no eres un hombre o una mujer que vienes a la presencia de Dios, hermano, nunca vas a entender la revelación, porque la declaración que Dios te va a querer dar es por revelación, y esa revelación solamente lo puedes encontrar en la presencia de Dios. Por eso que es preocupante gente que no quiere buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no va a tener ni una revelación. Va a creer que está bien. Va a creer que todo funciona normal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No va a entender. ¿Y qué pasó? En el altar, en la presencia, ese carbón le pasó en la boca de ¿quién? ¿En la boca de quién? Este caso es de Isaías, para purificarlo. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, nosotros todos, vemos que la murmuración es como algo normal, inofensivo. Pero ese pecado, hermano, le hizo ver al profeta Isaías que si no se arrepentía, iba a caer muerto él y todo el pueblo delante de Dios. Wow, Señor. Señor nos ayude y nos libre. Ahora mire, sucedió un hecho interesante, Hechos capítulo 2. Vaya.
Y vamos al versículo número 1. Amén. Cuando llegó el día de qué? ¿El día de qué? ¿De Hechos? No. ¿El día de qué? De Pentecostés. Hechos 2:1. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas, dice, como de fuego, y sentándose sobre cada uno de ellos, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron, diga fuerte, ¿a qué? ¿Y comenzaron a qué? Según el Espíritu les daba que hablar. ¿Qué tocó el Espíritu Santo? Digo, la lengua. Cuando vino el Pentecostés, ¿qué tocó el Espíritu Santo? ¿Cuántos queremos llenarnos del Espíritu Santo? Te va a tocar tu lengua. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que te va a llevar a mí y a ti el Espíritu Santo es a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que la murmuración salga ¿de dónde? De mi boca, de mi lengua. ¿Por qué? Porque la murmuración es el pecado más terrible que la iglesia de Dios de hoy está cometiendo y no se alarma. ¿Por qué? Porque cree que es algo inofensivo, que Dios lo entiende, que Dios lo comprende, pero cuando tú y yo recibamos la revelación, entonces vamos a comprender que la murmuración es el pecado que Dios odia y es el pecado que Dios, aleluya, quiere que de nosotros, diga de mí, tiene que salir. Porque eso me va a consumir y me va a llevar ¿a qué? A la muerte espiritual. Vaya usted a 1 Corintios 10:10. 1 Corintios 10:10. ¿Lo tiene? Dice, ni qué, ni murmuréis como algunos de ellos. Pregunto, ¿quiénes eran ellos? Diga, el pueblo de Israel. O sea, está hablando de este episodio cuando Israel salió de Egipto y se iba rumbo a la tierra prometida. Entonces, nuevamente, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué? Y perecieron. Mire, Dios mío. Hermano, ¿sabe qué le pasó al pueblo? Al pueblo de Israel murieron por el destructor. ¿Y quién era el destructor? Dios mandó su ángel. Ahora mire, ahorita para que vea lo delicado. Bueno, ya. Escuche, el destructor que habla aquí es aquel ángel que vino y mató a una cantidad de miles de israelitas. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo mató el destructor? Porque murmuraron. Versículo 11. Y estas cosas les aconteció como, ¿qué dice? Como ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Para amonestación, para amonestarnos, diga, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación para que
Dios mío. ¿Sabe qué pasó? El pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, iba rumbo a la tierra prometida. A la tierra prometida iba, hermano. ¿Y qué es lo que impidió que entraran a la tierra prometida? La murmuración, y el ángel destructor los mató, hermano. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que Isaías dijo. Cuando él vio que estaba la presencia de Dios, dijo: ay, yo soy un hombre murmurador, y el pueblo también, Padre, perdóname. Y el ángel vino del altar y le pasó un carbón encendido, porque se arrepintió. Porque si no se arrepentía, hermano, en la presencia de Dios, moría. Ahora, dice aquí, en el 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿No caiga en qué? ¿No caiga en qué? En murmuración. Aquí está hablando netamente de murmuración. No caigas en murmuración. Dice en el versículo 11, y estas cosas les ha acontecido como ejemplo y están escritas para amonestarnos, diga, para amonestarme, para decir, ten cuidado de la murmuración. ¿Por qué? Porque si ellos no entraron, ¿cómo nosotros vamos a entrar? O sea, la murmuración, ¿qué hace? Me estanca. La murmuración me detiene, la murmuración me bloquea, la murmuración no me hace crecer. ¿Cuánto me entiende? Pero Dios nos puede dar la ayuda. ¿Pero dónde? En su presencia. Entonces, ¿qué es murmurar? Hablar mal de alguien, chismosear, ¿qué dice? Criticar. Es hablar entre dientes. ¿Cómo? Quejarse. Estar disgustado con alguien. Como dijo alguien, hablar mal a sus espaldas. Extender un rumor, chismosear, comenzar a criticar, difamar, calumniar. Ese fue el pecado que destruyó al pueblo de Israel y no entró, la generación que salió de Egipto no entró, murió. Entró una nueva generación. O sea, llegaron a su fin los que salieron de Egipto, que era la tierra prometida. No, ninguno. O sea, que ¿qué cosa? ¿Qué lo destruyó? La murmuración. Nuevamente, una cosa es que la palabra de Dios venga a mí y otra cosa es que la palabra de Dios yo la crea dentro de mí. O sea, ¿qué es lo que me va a traer cambio? ¿Que la palabra venga a mí o que yo crea la palabra de Dios dentro de mí? Yo creo esa palabra. Volvemos a Jeremías. Entonces, Dios se le presenta a Jeremías. Le dice, antes que tú fueras concebido, yo te conocía. Antes que tú nacieses, pues ya yo te santifiqué y le da el omega, su futuro, su propósito. Pero yo te he llamado a que seas profeta de las naciones. Entonces, ¿y qué dijo Jeremías? Ah, Señor, soy niño. Ah, Señor, no sé hablar. O sea, se había levantado en este hombre murmuración. ¿Contra qué? Contra la palabra que Dios le estaba dando. Versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño. ¿Sabe por qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, ya no murmures. Porque yo te estoy mandando y tú me estás diciendo que no puedes. Yo te estoy dando tu omega y tú me estás diciendo que eres niño, que no sabes hablar. Yo te estoy mandando. Entonces le dice, deja de murmurar. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Diga, y dirás, que esa es declaración. O sea que yo no puedo estar 100% orientado a la declaración, a la confesión de la palabra de Dios si no me he limpiado
con mi declaración, con mi boca. Wow. O sea que cuando Jeremías estaba murmurando, ¿qué estaba haciendo? Estaba bloqueando la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a murmurar, bloqueas la palabra de Dios. Dios le dijo al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, vas a entrar a la tierra prometida, a donde fluye leche y miel. ¿Y qué? ¿Y qué lo bloqueó? ¿Qué detuvo esa palabra de Dios? La murmuración. Versículo 8, estamos en Jeremías 1:8. Le dijo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Y qué hizo aquí con Jeremías para poder limpiarlo de la murmuración? Con Isaías, ¿cómo Dios lo limpió de la murmuración? Cogió un carbón encendido. ¿Dónde estaba el carbón encendido? En el altar. ¿Qué es el altar? La presencia de Dios. Y lo limpió. Ahora, ¿qué hizo Dios? Versículo número 9. Y extendió Jehová y ¿qué lo estaba haciendo? Le estaba purificando su boca. ¿De qué? De la murmuración. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras ¿dónde? O sea, si yo no determino arrepentirme de la murmuración y limpiarme, hermano, no voy a poder recibir la palabra de Dios. Por eso que la gran mayoría de la iglesia no avanza, porque está enredado en murmuración, hablando mal, habla mal de todos. Y eso lo detiene. Neutraliza la palabra. Aunque tú tengas la palabra, aunque la leas, y si no te arrepientes de la murmuración, bloqueas a Dios mismo. Jeremías iba a bloquear a Dios. Entonces Dios le dijo, no, cállate. Te voy a poner mi mano en la boca. Para purificar. Te arrepientes. Deja de ser negativo. No digas no puedo. No digas que tienes limitación. No. Yo te estoy dando te he puesto el alfa y el omega. Cree nomás. Entonces, cuando le tocó su mano con la boca, entonces ¿qué hizo? Jeremías, aleluya, se purificó. Entonces dijo, ahora voy a poner mi palabra para que tú la creas, pero no la recibas como hombre, sino recibe que esa palabra es de Dios, como lo de Tesalonicenses, ¿no? Cuando oyeron a Pablo, dice que Pablo les daba la palabra, pero ellos no la veían como que venía de Pablo, no la veían como venía de hombre, sino como es en verdad, es palabra de Dios. Entonces, el efecto en tu vida y en mi vida va a ser cuando tú oigas la palabra y la recibas como de parte, y entonces Dios le puso la palabra en la boca de Jeremías. Y versículo 10, ¿cuál es la primera palabra? 10, primera palabra. Diga, mira. Dios le dijo, mira. Hay dos formas de mirar. Diga, hay dos formas de mirar. Puedes mirar como huérfano o puedes mirar como hijo. Yo estaba ahí cantando y el Espíritu Santo me dijo, mira. Y me dijo el Espíritu Santo, ¿puedes mirar como huérfano o puedes mirar como hijo? Cuando miras como huérfano, eres independiente, no entiendes nada. O sea, puede estar cuerpo presente, espíritu ausente. Pero cuando miras como hijo, te apropias de lo que Dios dice, te apropias de lo que Dios te está hablando, tomas, aleluya, esa palabra y la recibes dentro de tu corazón y la abrazas y la amas, aleluya. Y esa palabra es la que te va a cambiar. Y esa palabra es la que nos va a transformar. ¿Cuánto me entienden? Entonces el Espíritu Santo me dice, mira, por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos, pero por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Diga, esto no es para huérfanos. Jeremías estaba en orfandad, por eso estaba viendo todas sus imposibilidades. Pero cuando viene la identidad de hijo, la paternidad, entonces tú entiendes que tú eres un hijo y que yo soy su hijo y las damas son hijas de Dios, aleluya, y no somos huérfanos y vamos a mirar como hijos. ¿Quieres mirar como hijo o no como huérfano? Y por eso decía, mira, y el Espíritu Santo dice, oh, miras como hijo o como huérfano. El que mira como huérfano es independiente.
Aparece cuando quiere y desaparece cuando quiere. Dios mío, que la palabra de Dios, eso es lo que dice ese negrito que está hablando ahí. No creo, no me interesa. Huérfano. Y muchos de nosotros hemos sido huérfanos. Sí, yo reconozco, he sido huérfano, me he tenido que arrepentir de esa orfandad. ¿Por qué? Porque pensaba que era el hombre que está hablando. Pero Dios nos va a mudar, hermano, nos va a quitar ese velo, porque la orfandad tiene que salir de nuestra vida. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la orfandad me paraliza. Pero la identidad de hijo, aleluya, me acerca a Dios. ¿Amén? Y mire, escuche, y cuando tienes la identidad de hijos, quieres estar con tus hermanos. Nuevamente, cuando tienes la identidad de hijo, quieres estar con tus hermanos. Pero cuando eres huérfano, andas por aquí solito, ¿no? La hermandad es parte de la identidad como hijo. Mire, yo no me gustaba estar con gente, no me gustaba. ¿Por qué? Porque de niño siempre crecí en mi casa era en Chimbote de 450 metros cuadrados, me gustaba jugar solo. Cogía palitos, eran los soldados, eran mis amigos y mis hermanos, porque todos mis hermanos estaban aquí en Lima, yo estaba en Chimbote. Cogía un pedazo de madera, era mi carro. Alucinaba que tenía ruedas y todo, y así, ¿no? Y me crié siempre así, huérfano, o sea, tenía padres, mamá, pero no me gustaba andar en grupo. Entonces, cuando vine acá a la iglesia, en Lima, me convertí en la iglesia de las Asambleas de Dios, y yo veía que se reunían, pero ya había nacido de nuevo. ¿Sabía que había venido en mí? La identidad de hijo. Entonces, ¿qué pasa? Y allá mira, los jóvenes, allá cuando terminaba el culto, todos los jóvenes iban juntos a comer. Las que se beneficiaban eran las chicas. Porque ¿quién pagaba? Los varones. Y yo veía que todos estaban juntos. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu Santo me comenzó a decir, tienes que ir con ellos. Pero no, a mí no me gusta salir en grupo. Soy medio antisocial. Tienes que salir. ¿Por qué? Porque mirad cuál amor, aleluya, te ha dado el Padre para que seas hijo de Dios. Ahora eres hijo y tienes hermanos. Y toda esa forma antisocial se me fue. Y yo quería estar con los hermanos, juntos, cantando, alegrándonos, contando chistes, riéndonos. ¿Por qué? Porque había recibido la identidad de hijo. Por eso cuando aquí está en el versículo 10 dice, mira el Espíritu Santo, ¿cómo vas a mirar? ¿Como huérfano o como hijo? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. No dice hijos, sino diga hijos. O sea que quiere decir que hay varios hermanos. Necesitamos estar en hermandad. La orfandad tiene que salir. Ya no puedes estar tú por allá. No, somos hermanos. Aquí hay algunos son de familia numerosa, ¿sí o no? José Antonio, ¿cuántos hermanos tiene? Ya ni se acuerda. ¿Cuánto? 30, 40. ¿Cuánto? No, en total. 19 más. Qué poquita familia, ¿eh? Bien productiva. Pero entre hermanos, la sangre llama a la sangre. ¿O no? No, fuchi, no quiero ver. No, aunque medio chinchosos sean algunos, pero queremos estar, porque son nuestros hermanos. Eso es lo natural. No estoy hablando a los extraterrestres, porque hay algunos extraterrestres que quieren estar en otro planeta. No, estoy hablando a aquellos que normalmente, aleluya, es mi hermano y mi hermana. Quiero estar con ellos. Sí, es un poquito chinchoso, pero ¿qué le hago? Es mi hermano. Por rato como que peleamos, pero ahí estamos, somos hermanos, tenemos el mismo apellido. ¿Cuánto me entienden? Aquí también la iglesia, hermano, cuando se te revela, esto es por revelación. Y yo le llamo la nota re. Esta nota me gusta. Hoy hemos entrado en la nota re, revelación.
Porque si estás en fa, ni fu ni fa. Aquí métete en la revelación. Entonces, mira, como huérfano, como hijo. Entonces, cuando en el versículo 9 le tocó su boca, le dijo, no, vas a arrepentirte de la murmuración. Ahora voy a poner mi palabra dentro de tu boca. No que venga solo la palabra a ti, sino que la creas esa palabra. Entonces, mira, dice, como hijo, dice, te he puesto en este día, diga, sobre naciones, diga, sobre reinos. Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar. Esto es para hijos. Estos son para hijos. Estos son para los que tienen revelación y la identidad de hijo. ¿Por qué? Porque la identidad de hijo, aleluya, me lleva a tomar mi lugar. Oh, mi lugar, mi posición. ¿Y cómo es que Jeremías iba a estar sobre naciones, sobre reino, para arrancar, destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar? ¿Qué iba a usar? ¿Qué iba a usar Jeremías? ¿Un ovni? ¿Para estar encima? ¿Qué iba a usar? ¿Qué iba a usar? La palabra, la declaración. ¿Cómo Jeremías iba a estar sobre naciones y reino? Por la de, así dice el Señor. ¿Cómo es que iba a derribar, a arruinar? ¿Cómo es que iba a destruir las cosas que se iba a levantar? ¿Cómo los iba a arrancar? Por la de. ¿Cómo es que iba a edificar? ¿Cómo es que iba a plantar? Por la de. Tú has nacido de nuevo por una declaración profética que vino a ti y te hizo ver tu condición, que estabas sin Dios y sin esperanza. Y llegó esa palabra y la recibiste no como de hombre, sino como de Dios. Y vino algo dentro de ti y mí. Nacimos de nuevo. La declaración. Versículo 11. Ahora ya Jeremías tenía la identidad de hijo. Dejó la orfandad. En la orfandad dice, no sé hablar, soy un niño, no puedo, esto, aquello, soy incapaz, no tengo tiempo, todos me odian, no soy bonito, no soy feo. No tengo la naricita perfilada, no soy lai, no soy blanco, no soy rubio, no tengo ojos verdes, aleluya, no soy tan agradecido. Esos hermanos son gente huérfana. El que tiene identidad se da cuenta que su Padre es Dios. ¿Y los hijos a quién se parecen? ¿Los hijos a quién se parecen? ¿Y nuestro Padre Dios cómo es? ¿Feo o hermoso? Entonces somos hermosos, porque nos parecemos a nuestro Padre. Créase hermoso, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, aleluya, nosotros somos hijos de nuestro. Esa es identidad. Algunos están con la autoestima baja. No me siento mal. Hermano, ¿es por qué? Porque no se le ha revelado la identidad de hijo. ¿Sabe qué decía Pablo? Aunque el cuerpo exterior se va desgastando, el interior, aleluya, se va pareciendo más a su Padre. Aunque este cuerpo, aleluya, aunque uno es medio negrito, aleluya, no tiene la nariz perfiladita o los dientes tan hermosos como algunos, pero por dentro, aleluya, sé que soy un hijo de Dios y me parezco a mi Padre. Tengo identidad. Tienes que tener identidad. Y la identidad me da seguridad. Versículo 11. Ya Jeremías tenía identidad de hijo. Entonces dice, y la palabra de Jehová vino a mí. Diga, a mí. Ahora ya no la veo como palabra de hombre. Ahora yo no la veo como huérfano, sino como hijo. Y esa palabra diciendo, ¿qué ves tú? Ahora, ¿yo puedo mirar como huérfano o puedo mirar como hijo?
Aquí Jeremías estaba como hijo, como huérfano. Como hijo. Y Dios le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendra. Y me dijo Jehová, bien. ¿Lo tiene? Versículo 12. Y me dijo Jehová, bien has visto. ¿Por qué? Porque ya es un huérfano o es un hijo. Pregunto, ¿es un huérfano o un hijo? Un hijo. Mira como hijo, no como huérfano. Y Jehová me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué significa, aleluya, que había visto, aleluya, la vara de almendro? Significa apresurar, diga apresurar. Apresurar la palabra. ¿Y qué es apresurar? La palabra apresurar significa acelerar, activar, avivar, apremiar. Cuando tuvo esta revelación, la identidad como hijo, entonces miró las cosas bien. Entonces Dios le dijo, ¿has visto la vara de almendra? Ah, mira, esa vara significa apresurar. Eso significa que se va a acelerar cosas, se va a activar, se va a avivar, se va a premiar. ¿Por qué? Por la declaración. Porque en la declaración hay ¿Qué es lo opuesto, el antónimo de apresurar? Es aplazar, posponer, retrasar. Entonces, cuando tú y yo dejamos de proclamar, cuando tú y yo dejamos de confesar la verdad, cuando tú y yo dejamos, hermano, que, aleluya, olvidamos la proclamación, la declaración, hermano, es cuando nosotros estamos, ¿qué cosa? Aplazando, postergando y retrasando lo que Dios está queriendo hacer. Por eso que cuando Jeremías comenzó, Dios le dijo, antes que naciese, pues ya yo te conocía, aleluya. Antes que tú estés acá, ya yo sabía de ti, te santifiqué y te di por profeta. Y Jeremías comenzó, no, soy niño. Entonces, wow, ¿qué estaba haciendo? Lo antónimo de apresurar, aplazar, postergar y retrasar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le tapó la boca, cállate. Cállate. ¿Por qué? Porque vas a bloquear la palabra profética. Y Dios le tocó la boca, puso su palabra, entonces Dios va a comenzar a acelerar y activar. Y eso es lo que hizo con Jeremías. Y luego dice en el versículo 19, todos leamos el versículo 19, y pelearán contra ti, pero no te, ¿por qué? Dice, le dijo Jeremías, de ahora en adelante, van a pelear contra ti, pero no te van a vencer. ¿Por qué? Porque estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Por qué? Porque no eres huérfano, ahora eres hijo. Algunos me ven acá medio grandulón, ¿verdad? Pero yo era chaparro. Sí. En Chimbote era chiquito, entonces yo me acuerdo cuando tenía 7 años, todos habían crecido más, ¿verdad? Y me golpeaban. Entonces yo estaba jugando afuera en la calle, ¿verdad? Jugando ahí en la puerta de mi casa hacia afuera y venían, me daban el golpe, y yo ahora venía llorando, mamá, me ha pegado. Y eran de mi misma edad, solo que era más grandulón. Entonces fui a mi mamá, porque mi papá estaba trabajando. Mi mamá me dijo, la morena chinchana, me dijo, mira Marlon, hijito, mira, cuando veas que te quieran venir a pegar, grita, no, di, mamá, yo tengo la escoba al costadito de la puerta, yo salgo y le voy a dar de alma con la escoba. Entonces yo estaba ahí jugando con mi bolita, y eso viene, mamá, y la morena chinchana, no, toma, sinvergüenza, toma. Hermano, nunca más me volvieron a pegar, porque tenía la identidad de hijo, no era huérfano. El huérfano no hay padre que lo defienda. Por eso le dijo Dios, pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Yo estoy contigo. A mí me dejaron de pegar. La morena chinchana era mi mamá, que tenía una escoba, que los agarró a escobazos los que me pegaban. Hasta que un día, pasaron los años, me dio fiebre, mi polo, tipo Increíble Hulk.
Y me veía mi ombligo, mi pantalón rojo. ¿Qué pasó? No estoy verde, no soy Hulk. Me había dado el desarrollo, había crecido. Y ahora respeto a Marlon, porque todos eran chaparros a mi lado. Pero ya me había convertido. Ya se acabó la ley de ojo por ojo, diente por diente. Les perdoné a todos. ¿Me está entendiendo, hermano? Volvemos al principio. Creí, por lo cual hablé. Vaya usted, por favor, al texto principal. 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. ¿Lo tiene? Pero teniendo, leamos todo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, todo fuerte, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nunca esa palabra se va a hacer una realidad si no tienes el mismo espíritu de fe. ¿Sabe qué hizo David? David sacó la murmuración de su boca. Yo me encontré con un salmo. David dijo: cuando yo vi a mi enemigo que enfermó, hice ayuno a favor de él. Cuando yo vi a mi enemigo que me odia, a mi enemigo que quería la muerte mía, me enteré que enfermó, yo ayuné para que Dios lo sane. Y aquí muchas veces ayunamos: Señor, que le caiga relámpago, trueno, llévatelo de una vez o te lo mando. ¿Qué hacía David? David tenía una determinación: quitar de su boca la murmura. ¿Por qué? Porque la murmuración detiene la palabra de Dios. La murmuración detiene la palabra de Dios. Póngase de pie.